propiamente, sino que digamos tenemos una alteración de la función por hiperexcitabilidad. Entonces lo que yo tengo es que, al contrario del ejemplo anterior, yo tengo una hiperactividad, ¿cierto? Aquí de nuevo el esquemita al sexto. Vamos a llegar aquí al recto lateral, ¿cierto? Y por la misma vía que vimos ahora para abducen, ¿cierto? Fascículo longitudinal medio, ¿sí? Llega aquí al tercero, ¿cierto? Y el tercero, vamos al recto medial de este lado, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo es que la hiperactividad del área 8 me genera una desviación contralateral de la mirada, es decir, hacia el lado del hemisferio que está sano. Entonces yo sé que esto es un factor lateralizante, ¿cierto? Y como yo le comentaba al grupo ahora, sí, que una característica de estos pacientes es que generan pues una desviación de la mirada, ¿cierto? Y también hacen una versión, digamos, como oculocefálica, no solamente voltea los ojos, sino también la cabeza y el cuello. Esto, por supuesto, pues a través de la intervención de los colículos, ¿cierto? Recuerden los colículos superiores vía tecto espinal. Esto también a través de la vinculación de esto con el fascículo longitudinal medio, sus fibras que van al cuello, y también pues de la participación de algunos fascículos, como en este caso, por ejemplo, del fascículo bulbo retículo espinal, que ustedes lo vieron en la clase. Entonces la persona hace una desviación oculocefálica, ¿sí? Entonces desvía los ojos, desvía el cuello y desvía la cabeza hacia el lado contrario al sector que está mostrando, digamos, la actividad irritativa, ¿sí? Entonces es un factor lateralizante muy importante. ¿Está claro para todos, chicos? Profe, tengo una pregunta. Claro, dime. Bueno, la primera era que si ese núcleo para abducens era parte de la columna magnocelular de la formación reticular. Sí, sí, hace parte de la columna magnocelular. Lo que pasa es que no sé, si uno, eso depende mucho de las clasificaciones, pero algunos lo cuentan dentro de esa columna magnocelular, otros lo cuentan como núcleo independiente, ¿sí? Porque eso, dependiendo de la clasificación, pues hay gente que puede parcializar la formación reticular en decenas de núcleos, ¿sí? Entonces, pero el esquema que nosotros vimos es un esquema bastante simplificado. Entonces no es correcto decir que, digamos, hace parte de un núcleo pontino, sino que es como un núcleo aparte, ¿cierto? Pues yo en general lo prefiero no mencionar como para abducen porque tiene una función demasiado específica. Ah, listo. Profe, y la otra pregunta era que si en la si era, no, en la esquizofrenia, era epilepsia, que si en la epilepsia siempre era como unilateral o eso también podía generar afecciones así como de hiperexcitación bilateralmente. Pues obviamente ahí no se podría como sacar una lateralidad, pero pues, Lo que pasa es que en la epilepsia uno digamos que la puede, digamos que hay como una descripción muy global que es como la epilepsia focal y la epilepsia no focal. Entonces, por ejemplo, a ver, un caso de una persona que tiene una displasia cortical, que está, digamos, en el parietal derecho, ¿sí? En el parietal derecho. Esta persona tiene una epilepsia de tipo focal. Así sus crisis sean generalizadas, el inicio se da de manera focal. Entonces esta persona, por ejemplo, arranca, no sé, con una aura vertiginosa, ¿cierto? Y luego se hace la crisis motora, ¿sí? O una persona que tiene una displasia del occipital izquierdo. Entonces esta persona primero hace unos fosfenos, por ejemplo, ¿sí? O hace una alucinación visual y luego hace una afasia porque se pasa a Wernicke y luego sí hace una crisis motora bilateral, que es la típica convulsión, por ejemplo. Todos estos casos, o por ejemplo, la persona que tiene un glioma de bajo grado, ¿sí? Entonces un glioma temporal, entonces ese glioma tiene unas características, digamos que así generalice, siempre tiene, digamos, como un recorrido y esto se llama focal. ¿Sí? Entonces sí marca para derecho e izquierdo. Pero hay epilepsias no focales, ¿sí? Como por ejemplo en el síndrome de West, ¿sí? O un niño, por ejemplo, que tuvo una encefalopatía hipóxica perinatal, ¿sí? Que tiene, digamos, una alteración muy global, ¿cierto? Que tuvo parálisis cerebral. Entonces esas neuronas que sobrevivieron en todo su cerebro, en toda su corteza, quedaron disparando de forma errática, ¿no? Pero no solamente las de un ladito, sino que quedaron disparando más las del frontal, las del parietal, las del temporal. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en el caso de lisencefalia, sí, en el caso de pacientes prematuros, en el caso de alteraciones, digamos, muy complejas, ¿cierto? Genéticas generalmente, ¿sí? En ese caso se habla de epilepsia no focal, entonces estos pacientes obviamente es mucho más difícil controlar, mucho más difícil
Por un lado, focalizar pues es imposible y por otro lado, el control quirúrgico de la crisis es paliativo. Sí, en este caso, en el caso de las focales, pues si se aborda la zona epileptogénica y esa zona se extrae, pues entonces esta persona tiene una posibilidad relativamente amplia de tener libertad de crisis o por lo menos de haber una menguación del fármaco tras una semiología más cauta o más amable de la crisis. Pero estas otras, ¿cierto? Lo que se hace es cirugía paliativa. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es, si se identifica que es un solo hemisferio, por ejemplo, se hace una callesectomía para que no generalice al otro hemisferio, o se ponen medios paliativos como un BNS, que es un estimulador, ¿cierto? O un estimulador talámico, que son más o menos como el efecto de un fármaco global, ¿sí? Pero son más lo que te digo, como digamos, estrategias paliativas. No sé si el doctor Lobato tendrá algo que decir al respecto. Con respecto a la semiología que mencionaba, ¿quién habló ahorita? ¿Cómo te llamas? Yo, profe, Sofía. Sofía. Sí. Con respecto a lo que mencionó Sofía ahora, cuando las crisis son generalizadas, tiende a haber supraversión de la mirada, Carlos. Entonces, o sea, pareciera que cuando son generalizadas, en vez de hiperestimularse las áreas 8, por ejemplo, lo que pasa ahí es que como que se anulan y predominan las áreas de movimiento vertical de la supraversión. Ese dato no lo tenía, no lo conocía, doctor. Le agradezco mucho. Si Cuando, realmente, o sea, estamos hablando, es que es estamos hablando, por difícil. ejemplo, de un síndrome de West, por ejemplo, un niño que Sí, hace una. cualquier epilepsia generalizada del West, el de Nos-Gastaut, la Ya, epilepsia primaria progresiva de la infancia. Bueno, hay varios síndromes generalizados de gran mal, o sea, los que producen convulsiones motoras que afectan todo el cuerpo y empiezan sincrónicamente en ambos hemisferios. Como esas epilepsias se estudian de manera invasiva muy poco y como el área de los movimientos oculares no es tan fácil detectarla en el electroencefalograma de superficie, entonces eso es una teoría, no está demostrado que esas áreas se apaguen, por decirlo así, entre comillas, o se anulen, pero es lo que se piensa. Por eso los pacientes, digamos, hay un predominio de la parte de la supraversión que se potencia, por ya lo mencionaba usted, desde el tectum. ya, ok, No, no, claro. y no una infraversión, o sea, Sí, fíjese claro. lo que se estimula, no, no mira hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces, no sé si Ya. fisiológicamente usted tenga alguna hipótesis al respecto diferente a lo que se cree que pasa. Pues allí lo que yo les decía ahora y lo que yo entiendo, pues que es como digamos el mecanismo fisiopatológico, se sabe que en general las áreas homólogas de la corteza se inhiben, ¿sí? Es decir, y eso es lo que de hecho es una de las hipótesis de la aparición del cuerpo calloso, o de la creación del cuerpo calloso, pues como ustedes lo quieran ver, en la funcionalidad. Por ejemplo, el área de un hemisferio, sí, hablemos del lenguaje que es lo más elocuente, el hemisferio izquierdo, que es el predominante, se activa frente a lo semántico y sus conexiones con el hemisferio contralateral lo que hacen es, digamos, como generar una inhibición de dichas funciones, promoviendo la activación de funciones, digamos, diferenciales. ¿Sí? Entonces, si el hemisferio izquierdo, por ejemplo, hablemos de Broca, que es más claro, si el hemisferio izquierdo, por ejemplo, tiene que ver con lo semántico, el hemisferio derecho tiene que ver con lo prosódico, por ejemplo, con la melodía o con el tono, bueno, en fin, con esos aspectos no semánticos del lenguaje. Entonces, en general, se sabe que hay una hipótesis que considera que las áreas de un hemisferio inhiben las del otro. Entonces, entiendo yo que si hay una actividad bilateral, ¿cierto? Digamos que este mecanismo inhibitorio, pues lo que hace es justamente una disfunción generalizada de las dos áreas oculomotoras o del área 8, ¿sí? Ahora, yo les dije, no sé si fue a ustedes o a los otros o a los dos, que una de las características del área 8 era que era primaria, secundaria y terciaria, y que eso estaba posibilitado justamente porque había un andamiaje muy amplio, ¿sí? De hecho, digamos que nosotros tenemos todo el sistema que podría, por ejemplo, tener un reptil, y estoy pensando en el sapo, por ejemplo, cuando de forma refleja saca la lengua y coge la mosca, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos esa actividad refleja, por ejemplo, cuando pasa una estrella fugaz o pasa algo, los ojos se mueven de manera refleja como lo hace, en este caso, pues el sapo.
Y adicionalmente, ¿cierto? Pues uno puede vincular muchas estructuras como los colículos, ¿cierto? Todos estos fascículos que les dije, la formación reticular, los núcleos pretectales, parte de núcleos talámicos, ¿sí? Incluso regiones hipotalámicos participan en todos los movimientos de los ojos, ¿sí? Entonces, eso hace que se libere el área 8, lo que quiere decir que frente a esta inhibición bilateral del área 8, muy posiblemente van a primar los mecanismos subcorticales, pero los mecanismos canónicos, como decía el doctor, muy seguramente están vinculados con los núcleos intersticiales de Cajal. Entonces, esto lo que haría es que haya un predominio de la mirada de una supraversión, ¿no? Eso sería como lo que Sí. yo podría como pensar. Y hay otro fenómeno, Carlos, no es de la epilepsia, sino es de la evolutivo. Este fenómeno de captura, seguimiento y liberación que tenemos los seres humanos, diferente a captura y seguimiento casi permanentes que tienen otros animales, que eso depende del lóbulo frontal, es decir, que nosotros veamos un péndulo, un reloj y no nos quedemos mirándolo por 2 horas. Simplemente hacemos captura y lo liberamos rápidamente. Eso tiene que ver con la evolución de la corteza prefrontal. Claro, bastante, muy interesante eso. Porque si hay animalitos, por ejemplo, los gaticos, ¿no? Unos gaticos le ponen un Se péndulo y pueden ellos quedar se quedan. media hora viviendo, sí. Sí, que claro, y nosotros tenemos la inhibición de esa estructura. Y hay un dato también adicional y es que casi en todos los tipos, pues yo lo he visto en epilepsias de tipo focal, pero yo no sé por qué, y de hecho lo planteé hace poco como una hipótesis, era que cuando se mira el PET de los pacientes y el SPET también, ¿cierto? Particularmente el SPET, digamos, como activación. Hay como estructuras que están mayormente activadas, ¿sí? Y en el PET. En este caso estamos hablando de los núcleos de la base, de ipsilaterales, del cerebelo contralateral y de los colículos. Entonces, lo que yo pensé, sí, señor, lo que Sí. lo que yo pensaba, o la hipótesis, digamos, que hay, no, esa no es mía, pero sí la de los colículos la planteé, era que justamente lo que está haciendo, si la corteza está hiperactiva, obviamente hay alguien que quiere apagar esa hiperactividad, y obviamente eso debe responder a los circuitos de regulación, entonces inhibiría a través de los núcleos de la base, e inhibiría a través del cerebelo contralateral, pues que sabemos que la actividad del cerebelo se realiza contralateralmente, particularmente la que va por el pedúnculo, los núcleos propios del puente. Pero Hay creería una. yo, Sí, sí, sí. Espera. no, doctor, creería yo que los colículos superiores tal vez ejercen una regulación así parecida a los de los núcleos de la base, pero específicamente sobre los movimientos oculares. Pero es una hipótesis muy mía. Sí, hay otra cosa y es que hay unas cirugías que se hacen en epilepsia focal refractaria en el tálamo anterior. Entonces el tálamo parece que tiene un papel podría tener un papel más potenciador, bueno, o sea, el tálamo se sale de los núcleos de la base, ¿no? Parece que eso no es un núcleo de base, un papel más potenciador o facilitador de la corteza para la epilepsia. Por eso la estimulación cerebral profunda que tiende a inhibir, se ha visto que tiene utilidad en los núcleos talámicos anteriores, en el tálamo anterior. Como muchas de las cosas de estimulación cerebral profunda no está, digamos, bien determinado el mecanismo, pero eso le permite a uno poder pensar o tratar de enunciar una posible explicación para eso. Sí, claro. Sí, el estimulador del tálamo anterior. Bien, jóvenes, entonces esto era lo que tenía para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta adicional o algún comentario. Juan Felipe, Juan Esteban. Sí, profe, tengo una pregunta sobre lo que mencionaban ahora de los movimientos de seguimiento. O sea, tengo entendido que esos movimientos de seguimiento son más sostenidos y tónicos, pero antes de convertirse en movimientos de seguimiento, son movimientos sacádicos, que son bruscos y cortos. Pero entonces cuando algo falla en esta convergencia de movimiento sacádico a movimiento de seguimiento, se sigue produciendo como estos movimientos sacádicos para tratar de hacer el de seguimiento, como en una epilepsia, por ejemplo. Yo no sé si entendí tu pregunta del todo, pero de acuerdo a lo que entendí, lo que yo entiendo es que tú hablas de que en la ontogenia
es decir, en el desarrollo después del nacimiento, aparece, digamos, como una evolución desde los movimientos sacaicos hacia los movimientos, digamos, de seguimiento y posteriormente hacia los movimientos voluntarios. Si este es el sentido de la pregunta, pues obviamente eso tiene una correlación anatómica muy clara, ¿no? Tiene que ver con el tallo cerebral. De hecho, si tú lo piensas en el bulbo raquídeo, como yo les decía en la clase de tallo, es un punto, digamos, como focal, ¿cierto? Un centro focal, bueno, valga la redundancia, un foco de maduración de los seres humanos, ¿no? Ahí están todos los reflejos con los que nacemos. Entonces, el reflejo, por ejemplo, para lo cardiorrespiratorio, de succión, de deglución, ¿sí? Y esos reflejos con que, digamos, hacemos nuestra vida. De ahí hacia abajo comenzamos a ver una maduración de lo axial hacia lo distal y en sentido cefalocaudal, ¿sí? Entonces comienza a haber dominio del tronquito, luego comienza a haber dominio del miembro superior, luego del miembro inferior, terminando con el esfínter, y eso va recapitulando cada vez más en términos de que madura la corteza. Pero si vamos hacia arriba también, entonces comienza a madurar la formación reticular. Cuando madura la formación reticular, el niño tiene control de los ritmos. Bueno, no puede dormir más, ya comienza el niño a dormir un poco mejor, no a estar despertando cada tanto tiempo. Pero también, ¿cierto? Si vamos en sentido cefálico, comienzan a madurar los movimientos oculares. Entonces el niño ya, ahí se comienzan a madurar los fascículos, por ejemplo, el fascículo longitudinal medial, comienza a madurar la actividad funcional de la neurona motora inferior. Entonces el niño ya logra hacer seguimiento de objetos, ¿sí? Y posteriormente, ¿cierto? Pues estamos hablando ya de una maduración cortical. ¿Cierto? Cuando ya madura la corteza, pues entonces ya el niño hace movimientos de forma voluntaria, ¿sí? Entonces eso digamos que es por eso les decía que es un punto de maduración, ¿cierto? Desde la formación reticular hacia a lo que sería la corteza, pues pasando obviamente por todas las estructuras subcorticales. Pero en algunas patologías, por supuesto, ¿cierto? Que es una característica ineludible de las lesiones, al menos del sistema piramidal, ¿cierto? Lo que me generan es una desinhibición o una liberación, ¿cierto? De la neurona motora inferior, y en general también aparecen reflejos patológicos. Entonces es muy posible, ¿cierto?, que en algunos de estos mecanismos desintegrativos pues vuelvan a aparecer, digamos, la presencia de movimientos arcaicos, ¿sí? Y uno lo puede explicar clínicamente a través de lesiones muy específicas, como por ejemplo en el caso de cuando hay una alteración del oído interno, o en el caso de cuando hay alguna alteración que comprometa pues el fascículo longitudinal medial, y lo que aparece pues es el famoso nistagmus, o una presencia de esos movimientos involuntarios por una actividad normal de estos movimientos oculares. Entonces eso es como lo que yo entiendo. No sé si el doctor Lobato tiene algo que aportar, y no sé si aclaré tu duda. Yo no entendí muy bien la pregunta, realmente. Carlos hizo un recuento espectacular de la maduración, pero no estoy seguro si la pregunta... Las sacadas normales, los movimientos sacádicos, las evaluamos nosotros en el examen clínico, y su alteración suele eh, presentar problemas involutivos, por lo general demencias subcorticales o procesos degenerativos que están debajo de la corteza, o basales o nucleobasales o sustancia blanca. Y son prueba de una involución o de una degeneración. Pero no sé a qué más se refería, doctor, ahora que usted hizo la pregunta. ¿Quién fue el que la hizo? Yo, doctor Carlos. No. ¿Quién dijo yo? Juan. Juan Esteban. Sí, Juan. ¿Sí le respondí, si el doctor le respondió la pregunta o...? Sí, sí, fue muy claro, gracias. Bueno, Pero otra cosa, ya cuando, o sea, una vez desarrollado todo este sistema de los movimientos, cuando comienza a fallar los movimientos de seguimiento, o sea que cuando buscamos un objeto en que fijarnos y no podemos fijarnos, ahí como recurrimos a los movimientos sacádicos una vez más como en forma de reflejo, Yo en el francamente no lo intento de sé. fijación. Yo francamente no lo sé. De hecho, no sé si eso sucede en la clínica. no. O sea, dice usted que una persona no puede hacer seguimiento. Sí, cuando es incapaz de fijarse en un objeto.
Ya, casi siempre lo que vemos en clínica es relacionado a un trastorno de la vida visual, a alteraciones de seguimiento, o sea, porque tiene una disminución severa de la huesta visual que le impide determinar mirar el objeto, definirlo y seguirlo, o tiene una ceguera de Anton, es decir, una lesión en los dos polos del occipital, y el paciente tiene una agnosia visual, una ceguera de Anton, y, y no puede fijar mucho más allá de de unos segundos o de unos milisegundos en el campo visual un objeto y lo puede seguir. Y hay, creo, muy extrañamente unas cosas cuando hay degeneración corticobasal o demencias subcorticales, se llaman, es decir, las que afectan más que todos los grupos de la base, que hay alteraciones del seguimiento ocular eh, en sus diferentes manifestaciones. Eh, por ejemplo, el paciente, hay una cosa que se llama la paraxia ocular, que el paciente no puede hacer unos movimientos constantes y le brincan cada rato, hace como una especie de nistagmus durante el seguimiento porque le brincan los ojos. Esto está relacionado con las conexiones entre la coordinación de movimientos oculares. Creo que Carlos va a hablar de eso el miércoles, entre cerebelo y núcleos de la base y la corteza, pero ya son de cuestiones digamos, muy degenerativas, problemas degenerativos. También pueden verse en trauma o en secuelas de hemorragias subcorticales. Pero no sé, usted qué tiene, me parece que está haciéndole mucho énfasis a los movimientos sacáicos. Los movimientos sacáicos los evaluamos para que usted entienda en el examen físico, poniéndole al paciente dos objetos a cada lado del campo visual temporal y debe intercambiar rápidamente o fijar la mirada rápidamente, intercambiándola entre esos dos puntos. Esa capacidad de cambio rápido, de movimientos rápidos de los ojos, se llaman movimientos sacáicos o sacadas. Y hacen parte de la visión, de la función visual normal. Cuando hay alteraciones de los movimientos sacáicos, ya lo había mencionado, pueden haber lesiones de la sustancia blanca hacia abajo. Pero el hecho que el paciente trate o suelte durante el seguimiento ocular, suelta el objeto y lo vuelve a agarrar y lo suelta y lo vuelve a agarrar, no es que esté, digamos, recurriendo a las sacadas para compensarlo, sino más bien es una cosa correctiva, que suelta y vuelve a activar el circuito, se afloja el circuito, lo vuelve a activar, se afloja y lo vuelve a activar. Más semiológicamente es más relacionado a un nistagmus de seguimiento que a unos movimientos sacádicos compensatorios, podríamos decir lo que usted menciona. Ya entiendo, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces, muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo miércoles. Y quería pedirle al doctor, ¿será que se puede quedar un momentico y le hago una consulta? Claro, acá estoy, Carlos, yo me quedo. Listo. Bien, muchachos, Vale. entonces nos vemos el miércoles. No sé, una pregunta, ¿me escuchas? Claro, sí, claro. Es que no me quedó muy claro cuando hablamos de la hipoactividad. ¿Podría, por favor, explicarme de nuevo esa partecita? Ya, hipoactividad en realidad es un término que utilicé y tal vez mal utilizado en esta clase. Creemos que en ese momento lo que me estaba refiriendo es que, bueno, hay un mecanismo que creo que es claro para ti, que es el de hiperactividad, que es cuando la actividad eléctrica es anormal y las neuronas están disparando de una manera enferma, ¿sí? Entonces, la actividad eléctrica es exacerbada. Pero cuando habla de hipoactividad, ¿cierto? A lo que me refiero en verdad es a una retracción, ¿sí? Es decir, a una pérdida de la actividad. Y esto se da por cuando hay una muerte neuronal, ¿cierto? En el caso de la epilepsia no hay una muerte neuronal, por lo menos no a corto plazo. Allí lo que hay es una hiperactividad neuronal. La muerte neuronal, ya sea por una isquemia, por una hemorragia, por un trauma, bueno, en fin, por tantas posibilidades que pueden darse, incluso mecanismos neoplásicos, lo que pasa es que la neurona deja de funcionar. Sí, la neurona deja de funcionar y entonces esta pérdida de la función genera una pérdida de la actividad sobre los movimientos oculares, que fue lo que yo, digamos, denominé hipoactividad, pero hipoactividad es un mal término, más bien es una retracción funcional. ¿Está claro? Sí, pero cuando hablaste de que predomina la actividad del área contralateral y se va Sí, a dar epilateral la lesión. exactamente.
predomina la actividad del otro lado. Y no es que predomine, simplemente está la actividad del otro lado, porque la actividad del sector lesionado pues no está. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale.